Se me cae el agua así, se me cae. Me quedó la cámara en cualquier lado. Ahí está. Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Sí. Mentira. Estaban re contentos cuando puse ayer que no podíamos tener Zoom. Yo estaba loca, tratando de matar a Fiverr. Se me conectaba a internet, se me desconectaba. Me conectaba, se me desconectaba. No. Estaba desquiciada. Porque no son Hola, ustedes profe. solos, son ustedes más todos los cursos de secundaria. Pero bueno, ahora funciona. Bueno, ¿cómo andan? Química, desde el... Todo bien. Bien, profe. Vamos a hacer un par de anuncios parroquiales. A ver, aclaraciones. En Química 2, les subí un mensaje, hoy les puse porque estaba la fecha de entrega de equilibrio químico para esta semana, ¿sí? Lo pasé a la semana que viene, porque como ayer no pudimos tener química, o sea, si tenían dudas o había cosas que no se entendían, no me las pudieron consultar. Por ende, lo cambié para la semana que viene. Independientemente de que la semana que viene vamos a ver eso, y lo que voy a hacer es la introducción al siguiente tema, que es equilibrio químico en ácidos y bases. Con respecto a la guía de repaso, ¿sí? Tuve muchas consultas por separado, pero tuve muchas consultas. Y vi que son cosas puntuales, casi todos tienen las mismas consultas o las mismas dudas, salvo los que ya lo presentaron. Como son temas que son del año pasado, ¿sí? Que son temas que en teoría no, son temas que ya vimos, que bueno, obviamente todos aprobaron la cursada y los tienen. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El lunes, o sea, si se pueden poner de acuerdo, los que tienen dudas se ponen de acuerdo, o sea, si quieren ponerse de acuerdo aparte. Vemos durante la semana que viene un día, ¿sí? Y hacemos una reunión por fuera del horario de cursada, o sea, porque lo que no quiero es sacar horas de la cursada para trabajar temas que son del año pasado, y hacemos un Zoom y explico los temas. Yo igualmente lo que voy a hacer es subir la resolución de esa guía, pero quiero que me puedan preguntar las cosas que no entienden y poder hacer un paneo o un repaso general de algunos temas, ¿sí? Porque vi que varios me fueron preguntando, a varios les fui contestando lo mismo, y por ahí lo mejor es darles un pantallazo de todas las cosas más rápido, o sea, todos juntos, y que puedan terminar la guía. Con respecto a la presentación de la guía de repaso general, ¿sí? Es un repaso, o sea que no se vuelvan locos los que todavía no la presentaron o están trabados. O sea, lo más importante son los temas de este año, pero es necesario que entiendan las cuestiones de los temas del año pasado, ¿sí? Como ser la concentración molar, cómo pasar de gramos a moles, de moles a concentración molar, o sea, que puedan tener en claro esos conceptos, porque vamos a trabajar con eso a lo largo del año. Entonces, como no quiero que quede nadie perdido en el camino por cuestiones que son temas que son del año pasado, prefiero hacer una clase para todos los que tengan dudas, o sea, sin que nadie tenga vergüenza de decir, bueno, no, yo no me acuerdo, no lo sé, no me sale, o sea, convengamos que yo el año pasado di los temas, pero ustedes no tuvieron una evaluación. O sea, aprobaron la cursada, sí, pero no tuvieron frente a una evaluación directa, salvo los que pasaron por la instancia final. Entonces, lo que quiero es que les queden los temas en claro, porque también lo que va a pasar es que cuando se quieran presentar a los finales, les van a surgir las mismas dudas.
Entonces no quiero que les queden cuestiones en el tintero de que no saben resolver. No saben resolver, no pasa nada, se los vuelvo a explicar. O sea, la cursada del año pasado fue una cursada donde hubo muchas idas y vueltas, hubo muchos errores, ¿sí? Hay cosas que asumo yo, o sea, que las considero yo como un error mío, porque estábamos trabajando contra ensayo y error de ver cómo hacíamos para explicar. Ustedes era la primera vez que empezaban a estudiar en la tecnicatura, era la primera vez que tenían química en la carrera, entonces, los temas se dieron, pero yo no puedo estar 100% segura de que todos entendieron los temas. O sea, por más que hayan presentado las guías. Es una cuestión que tengo yo con respecto a el tema de la virtualidad y el no poder evaluar, no como la evaluación como una instancia de castigo ni nada por el estilo, sino porque es el momento en donde ustedes pueden poner en juego si realmente entienden las cosas o no, y ver qué se acuerdan. Entonces, la semana que viene vamos a ver un día distinto al lunes, donde podamos hacer, el horario tiene que ser después del mediodía, porque yo durante la mañana, o sea, hasta la 1 tengo clases con secundaria, después del mediodía, antes de las 6 de la tarde, porque ustedes cursan a las 6 de la tarde, o si tienen un día que no cursan, se ponen de acuerdo, o sea, traten de ponerse de acuerdo entre ustedes, así yo armo una reunión y directamente nos juntamos, o sea, si quieren plantearlo y hablarlo ustedes en el grupo de WhatsApp de química, lo hablan, no pasa nada, o sea, el grupo está justamente para que hablen todos los que están cursando la materia. Pero para que puedan preguntarme todo lo que necesiten. Y no hay ningún problema con lo que me pregunten, sea la duda que sea. O sea, ya se los dije, la idea es que los pueda ayudar en todo lo que necesiten. Y aparte que una de las cosas que se me cruzó también fue la mayoría, porque a la instancia final de química 1 no se presentaron muchos, hay muchos que tienen que dar ese final. Entonces, no quiero que lleguen al final y se presenten y no aprueben porque tienen un montón de conceptos que no les quedaron claros. Entonces, se fijan todas las dudas que tienen, hacemos un Zoom y lo trabajamos entre todos, que a veces por ahí trabajándolo entre varios, es mucho más fácil que trabajarlo con uno a uno, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que dije en química. Con respecto a física, hay muchos que todavía, o sea, que me fueron diciendo que todavía no pudieron terminar el trabajo o que tuvieron dudas, o sea, ahora, y aparte estuve mirando en el aula, no lo subieron todos, quiero que me digan qué no entendieron, qué no les salió, o sea, yo había subido la resolución igual, que no quiere decir que porque subí la resolución lo hayan entendido, a ver en qué puntos se quedaron trabados o no les salieron. Yo lo que hice hoy fue, hace, no sé, 15 minutos, porque no quería volverlos locos, le subí el nuevo tema que es campo eléctrico. Campo eléctrico viene de la mano de la parte que habíamos visto de electrostática y fuerza eléctrica, o sea, de lo mismo que habíamos visto de lo que era la fuerza entre dos cargas, la fuerza que hace una carga sobre otra, bueno, campo eléctrico es lo mismo, tiene que ver con en el espacio, qué es lo que se genera eléctricamente alrededor de esa, o sea, ustedes tienen dos cargas, ¿sí? Que lo que hacen es una fuerza sobre la otra, ¿sí? Toda carga que está en el espacio genera una fuerza contra otra carga. Cuando se habla del campo eléctrico, si la carga está sola, se habla de que genera un campo contra una supuesta carga de prueba, o sea, una carga teórica que hay en el espacio, y dice cuál es el campo. El campo es la zona del espacio donde puede generar una interacción, o sea, cuál es la interacción y cuál es el radio en el cual puede estar ejerciendo una interacción esa carga. A eso se denomina campo eléctrico, o sea, en el apunte tiene palabras más específicas y especiales, explica todo el tema de Faraday y demás, pero básicamente lo que hace es eso, o sea, yo tengo una carga en el espacio, nosotros habíamos visto que cuando teníamos dos cargas, esta carga generaba una fuerza sobre esta carga, y esta carga una fuerza sobre esta. Si yo tenía tres cargas alineadas, dependiendo de en qué carga me fijaba, cada carga, yo tengo tres cargas, a cada carga hay dos fuerzas que se le están haciendo, de las otras dos cargas eléctricas que están. Cuando yo hablo de un campo, el campo eléctrico se calcula sobre una carga. O sea, yo miro cuál es la fuerza y está relacionado con la fuerza.
la fuerza que se ejerce sobre esa carga es la que determina dónde está el campo eléctrico. Y lo que me dice es cuál es la zona en el espacio donde va a estar ejerciendo algún tipo de interacción. Eso es básicamente este tema, o sea, es un tema muy cortito, tiene una sola fórmula, pero la fórmula viene de la mano de las fórmulas que vimos en electrostática. O sea, si ustedes se ponen a leer, o sea, cuando se pongan a leer la guía, se van a dar cuenta que tienen que aplicar las mismas fórmulas y los mismos planteos que aplicaron en electrostática y hacer un paso más para sacar el campo. Por eso los temas vienen todos relacionados con electrostática. Y seguido a este tema, que no lo quise subir hoy para no taparlos así de cosas, el próximo tema que viene, que igual yo lo voy a subir en el transcurso de esta semana o a más tardar el lunes, es potencial eléctrico. O sea, son los 3 temas que corresponden a la parte de electrostática. Tenemos la parte de electrostática en sí, lo que es la fuerza eléctrica, la parte de campo eléctrico y la parte de potencial eléctrico. La parte de potencial eléctrico de lo que habla es de la energía potencial electrostática que se genera cuando yo tengo una determinada cantidad de carga. Los 3 temas están vinculados, o sea, estamos yendo desde lo que es lo más sencillo, que es la fuerza, calcular la fuerza que ejercen las cargas, el campo, y después vamos a pasar a lo que es el potencial eléctrico, ¿sí? Que es la posible interacción que pueden generar. Ahora estamos viendo la zona en la que pueden generar, cuando veamos el potencial es la energía que van a generar potencialmente esas cargas, ¿sí? Pero no nos vamos a meter con potencial porque todavía no le subí el apunte. Yo de esta guía, así como hice con la anterior, lo que les voy a subir, yo puse fecha de presentación de esta guía, creo que el viernes, si no me equivoco, porque el martes es feriado. Y como es feriado, no vamos a tener clases, les aviso. Si quieren tener clases... El lunes tampoco, ¿no? Porque es puente. ¿Sabés que estoy en mi... ¿Qué me preguntó? ¿Nahuel? No. Claro, Sí. Nahuel. Pero ¿sabés que yo... la verdad estaba en la duda, porque supuestamente lo levantaron el feriado del lunes. Sí, pero entre nosotros lo vamos a hacer puente, profe, ¿o no? Ah, mirá vos, vamos a tener feriado puente el lunes, yo no te la puedo creer, no te la puedo creer. Claro, hacemos feriado el fin de semana largo. Claro, que iban a hacer el fin de semana de 4 días. No, lo sumo hacemos una clase más corta el lunes. Así de... Nada, para conectarme 15 minutos ni me conecto. Encima bueno. a la noche. ¿Eh? Encima a la noche tarde. Sí, es como a las 8. Bueno, lo podemos negociar, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Una chocotorta de por medio y relamo. No, yo lo voy a pensar, me voy a fijar. A ver o sea, me voy a fijar las dudas que ustedes me vayan haciendo. O sea, podemos negociar esto. Esto no va a quedar grabado. No, a ver. Si ustedes quieren usar el tiempo, y esto se los digo en serio, para poder ponerse al día con las guías de Química 2, con las guías de Física 2, y poder hacerme las consultas a través del aula o a través de WhatsApp fuera del horario de cursada o en el horario de cursada el lunes, está todo bien, o sea, no hacemos Zoom. Yo ya se los dije, la idea de hacer Zoom no es para que, o sea, no es tenerlos conectados para nada. A ver, yo, por ejemplo, quiero ver si tienen dudas sobre la guía de electrostática, y ya, o sea, más o menos vimos la explicación, o sea, ahora voy a decir un par de cosas más, sobre lo que es campo eléctrico. Yo, a más tardar el lunes, lo que voy a hacer es subir la resolución de esta guía, porque ya la tengo hecha, el módulo de potencial eléctrico, ¿sí? Porque como el martes no tenemos clases, y el módulo de potencial eléctrico que tiene la ejercitación, yo lo que hice fue, en la misma resolución de esta guía, hacer una explicación de potencial eléctrico, o sea, por escrito, y un modelo o sea, y les resolví 2 ejercicios, como para que vean cómo arrancar con las resoluciones. No para que la tengan, o sea, para que tengan que hacer la guía de potencial eléctrico sin que lo hayamos visto y sin que lo hayamos trabajado, sino como para que empiecen a ver de qué manera y tengan un ejemplo. Los que lo pueden resolver, genial, pero por lo menos tienen un cómo arrancar y en la próxima clase podemos ver, determinar ese tema, terminar el tema de campo eléctrico, o sea, terminaríamos campo eléctrico, potencial eléctrico, y ya veríamos todas las dudas, para ya después, en la siguiente, que ya es
no, ya llegamos a junio. Sí, ahí ya llegamos a junio. Podamos ver en la segunda clase de junio, digamos, ya empezar con el tema de circuitos eléctricos, ¿sí? Como para poder ir ordenados en una cuestión de tiempo, ¿sí? Física, yo les dije, física es mucho más sencillo de llevar. En el caso de química, ustedes tienen para resolver la guía de equilibrio químico y yo voy a subir la segunda parte de equilibrio químico que habla de ácidos y bases. Yo lo voy a subir. Lo voy a dejar, y se los digo así, sencillo, a criterio de ustedes y cómo se sientan ustedes. Si ustedes el lunes quieren que hagamos reunión de Zoom, hacemos reunión de Zoom. Después se ponen todos de acuerdo y me lo dicen por el grupo. Si no quieren que nos conectemos y que cerremos todo el otro lunes, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Pero lo que quiero es que estén tranquilos ustedes. O sea, para mí, conectarme a Zoom o no conectarme, no es que es indistinto, pero a mí me sirve si a ustedes les está sirviendo hacer las clases por Zoom. Y si ustedes tienen dudas, si ustedes no pudieron resolver, no pudieron mirar y no pudieron leer las cosas, o sea, es como que juntarnos por Zoom es como que no termina de tener una lógica, ¿sí? Con respecto a equilibrio químico, que es el tema que está para cerrar en química, la explicación ya la tuvimos, la guía la tienen. Si quieren, lo que puedo hacer es subir la resolución, pero me gustaría que traten de hacer ustedes como para ver qué entendieron. Sí voy a subir el módulo nuevo que es equilibrio de ácidos y bases, que ahí tienen que leer para poder entender un concepto nuevo que es pH y pOH. No se asusten. Pero lo dejo a criterio de ustedes, o sea, yo no tengo, es más, yo tenía, esa clase no la tenía contabilizada como clase porque yo cuando me armé el cronograma de qué temas íbamos a dar y cuántas clases íbamos a tener para cada tema, yo lunes y martes de la semana que viene los tenía contabilizados como que no había clases. O sea que no es que estoy perdiendo una clase, la que perdí fue la clase de ayer. O sea que me hubiese gustado poder juntarme para poder ver, bueno, equilibrio químico que no entendieron. Pero sí lo que les pido es que a medida que vayan resolviendo, o sea, me escriban por el aula, muchos me escriben por WhatsApp, yo a veces les contesto a los 3 días, como a Leandro, que me escribió ayer y le contesté pasadas 24 horas. Brian, que también, sí, Brian creo que también me escribió y también le contesté 3 días después, o una semana después, o sea, pero no es una cuestión de que los dejo colgados o no les quiero contestar. O sea, me escriben permanentemente secundaria, preceptores, directores, más alumnos, o sea, o como ustedes. Entonces llega un punto que es como que no termino de contestar todo, o estoy contestando una cosa y digo, bueno, ahora termino de conectarme con esto y contesto los mensajes que me quedaron, y por eso muchas veces los dejo sin leer. Si ustedes se fijan, yo tengo el marcado cuando el visto, o sea, los que no lo tienen, bueno, apenas, pero si ustedes se fijan, yo muchas veces los dejo sin leer porque yo sé que si no les puedo contestar en el momento, directamente no los leo. Para acordarme de que tengo mensaje pendiente para poder contestar, porque a veces los leo y si no les contesté en el momento, y después hasta que yo miro todos los chats que tengo en WhatsApp y me olvide a quién le contesté y a quién no le contesté. Pero, o sea, la idea es contestarles lo más rápido posible. Camila, por ejemplo, me mandó una consulta ayer, todavía no se la contesté, por eso te tengo sin leer. Porque no te podía contestar y después hoy estaba así y dije, me escribió un alumno. Estaba esperando que me nombres. Pero es por una cuestión de que... Contestaste a Leandro. Claro, o sea, los voy dejando y digo, bueno, a ver, contesto este, bueno, contesto este, bueno, contesté 3, bueno, me faltan 5, y voy contestando así, o sea, pero es... ustedes piensan que en total tengo 242 alumnos, ayer saqué la cuenta, y yo decía, no puede ser que mi teléfono suene a las 24 horas. Y son muchos, ustedes son mucho más ordenados, o sea, con ustedes, lo mismo con Química 1 es más ordenado porque las consultas son puntuales, pero tengo alumnos de segundo año que por ahí me escriben un viernes a las 8 de la noche y me dicen, hola, profe, no entendí la tarea. Y no me dicen ni quién es, ni de qué curso, ni qué tarea. Y yo me quedo así, hola, le digo, ¿quién sos? O me escriben los padres, soy la mamá de tal, ¿cuántas tareas debe? Y yo me quiero suicidar. No, acá cachito. Por eso el viernes fue literal, viernes 8:30 de la noche me escribió una madre, y yo tenía la computadora apagada.
Y dije, no, por favor, prendí la computadora, me fijé los trabajos de la nena, todo, digo, no, mirá, mandaron esto. Pero ya, los fines de semana directamente no contesto. Los fines de semana, el otro día puse un cartel en el estado y puse docente en modo fin de semana. Porque no quería. Pero bueno, así que decidan ustedes, yo no tengo ningún tipo de problema con lo que ustedes quieran decir. Los chicos de Química 1 sí voy a tener porque ellos, digamos que la tienen, no están tan duchos como ustedes con respecto a cómo llevar las clases y a cómo trabajar. Entonces están bastante, y son temas para ellos muy nuevos y muy complejos. Química 1 es más difícil que Química 2. O sea, yo sigo sosteniendo que es más difícil Química 1 que Química 2, aunque no parezca. Los temas de Química 1 son bastante largos y difíciles de entender. Entonces es como que no los puedo dejar con la teoría y que vayan viendo cómo resolver. Química 2, yo sé que es mucho más sencillo de explicar de manera teórica, o sea, los apuntes que vengo armando, siempre les voy agregando cosas, y sé que leyéndolos se entiende mucho. Entonces, por ahí lo que tenemos de consulta es mucho más chiquito. Pero en Química 1 no, en Química 1 estamos con configuración electrónica. Ya todos se acordarán la primera vez que vimos configuración electrónica y uniones químicas. Así que bueno, cuéntenme, dudas, consultas, Física 2, volvamos a Física 2. Están re contentos porque Física 2 son re cortitas las clases. Si estuviésemos en el aula se van con la guía hecha. Nada. Elio, yo tenía Profe, así, yo tengo. duda en el punto 5. Sí, No sé si tenés ahí a mano el trabajo o la guía. ya, dame un segundo. Punto 5. Ah, sí, vos me habías escrito en coso, algo del punto 5. Sí, ahí va. Quedé como Camila yo. Quedaste como Camila, vos quedaste, pasa que peor, porque ahí, yo ¿sabés qué hago? Me dejo los mensajes Camila en puede el ver mail, los como me tildes llegan y los si lo leíste mensajes o al no. mail, lo dejo ahí y lo dejo sin leer y digo, acá me falta leer algo en el Classroom. En el punto 5 es teórico, es el que no tienen el que Claro, no pero tienen el dato de las cargas. claro, en la resolución de la guía, vos pones como la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas. Exacto. Pero para mí, o sea, yo te lo envié el trabajo, para mí es la resta de las dos fuerzas. ¿Por qué? La partícula, ¿no? A ver si te digo Q1, Q2 y Q3, ¿no? Como Sí, era en el ejemplo. Q1 hace fuerza de rechazo hacia Q2, sí, ¿no? Para este lado. Y Q3, que está siguiendo a Q2, o sea, está pasando Q2, hace fuerza hacia el otro lado, porque también lo está rechazando. Yo te puse si sí, eran todas de la misma carga. Yo lo entendí claro. así, no sé por qué. En realidad, como no le estamos poniendo signo a las cargas, no estamos diciendo si es positiva o negativa, ¿por qué yo digo que es la suma y por qué lo dejo en teórico? Justamente porque depende si la carga es positiva o negativa, porque puede ser una positiva y una negativa. Nosotros estaríamos trabajando con el módulo de la fuerza, sin signos. Entonces, siempre la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Cuando nosotros no tenemos las cargas, trabajamos con el módulo. El módulo de cualquier número que trabajemos, o sea, una definición matemática, cuando yo trabajo con el módulo, trabajo con el valor. No lo tomo ni como positivo ni como negativo. O sea, quedaría como si fuese positivo, pero yo lo que hago es sumar los módulos. Porque si no, nosotros tendríamos en este punto, no está mal el planteo que haces vos y el razonamiento que haces vos. No está mal de ninguna manera. Pero estaríamos suponiendo qué carga tiene, o sea, si es positiva o negativa, las tres cargas. ¿Entendés? Porque estaríamos suponiendo la carga del medio, vamos a suponer que la carga del medio es positiva, y de las otras tomamos, una la podemos tomar como positiva y la otra como negativa, o sea, podemos hacer varias, varias combinaciones, podrían ser todas positivas o todas negativas. Claro, por eso yo ahí
te aclaré medio en lápiz que si las 3 cargas son positivas, sería Está la bien. resultante es la resta de las fuerzas. Está bien. Pasa que no es la resta de las fuerzas. Es la suma de las fuerzas, tomando que una de las fuerzas, o sea, una de las fuerzas, entre paréntesis tendría que quedar, es negativa. ¿Se entiende? O sea, siempre se toma como, la resultante es la suma de todas las fuerzas. De ahí a que se terminen restando o no, tiene que ver con el valor de cada una de esas fuerzas. Si una fuerza es negativa o no. Pero la resultante siempre es la suma de las fuerzas. O sea, en todas las cuestiones matemáticas y en todas las fórmulas en física, siempre que tenemos resultantes son sumas. O sea, es todo lo que está actuando sobre algo. Y lo que se hace es, si es negativa, se pone entre negativo, y lo que hace es cambiar el signo de ese más, lo hace cambiar por un menos. ¿Sí? O sea, pero conceptualmente es la suma. Lo mismo pasa acá con campo eléctrico. En el campo eléctrico, el campo resultante es la suma de los campos. Después, si un campo termina siendo negativo, va a terminar siendo una resta. Pero el concepto es la suma de los campos. Después tenemos que determinar si algún campo es negativo o si todos los campos son positivos. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Perfecto, ahora sí. Bien. Gabriela, vos me querías preguntar algo. Sí, profe, en el 6, Sí. vi que en una parte, eso no entendí, en una parte puso Q2 y lo pasó a raíz. Porque fíjate que yo lo que aclaro, dice que las dos cargas son idénticas. ¿Sí? Vos tenés Q1 y Q2. Sí. Como son idénticas, lo que yo hago es directamente, en vez de poner Q1 por Q2, reemplazo y pongo a Q2, lo pongo como si fuese Q1 también. Entonces me queda Q1 al cuadrado. Porque son idénticas. Estoy tomando como que las dos cargas valen lo mismo, que es lo que me dice el ejercicio. Cuando yo despejo la carga, como lo tengo elevado al cuadrado, pasa como raíz. Y ahí averiguo el valor de cada carga. Y vio en el resultado se fue el 2 de la magnitud de la carga. ¿Cómo? O sea que en el resultado, que es 4,38 por 10 a la menos 6, queda la C sola sin el cuadrado. Claro, porque cuando vos haces la raíz cuadrada, haces la raíz cuadrada de todo, del número y de la unidad. Claro. Porque si no te Y quedaría ahí se una unidad cancela. que no es válida, te quedaría una unidad al cuadrado. Fíjense que yo Entonces les por marqué ahí sería mucho en la resolución cómo iba simplificando las unidades. O sea, lo hice en muchos pasos, y iba poniendo todas las unidades, o iba poniendo los pasos de cómo pasaba para un lado o para el otro, para que no se olviden cuando simplifican, tanto cuando simplifican como cuando hacen una operación matemática, que la operación matemática no solamente afecta al número, sino que afecta a las unidades. Si yo tengo 2 metros al cuadrado, el resultado va a ser 4 metros al cuadrado. O sea, es 2 metros elevado al cuadrado, entonces el cuadrado afecta tanto al 2 como al metro. Si yo no tuviese ese cuadrado, no podría terminar teniendo en la fuerza la unidad Newton. ¿Sí? Porque yo necesito que se vayan simplificando con las unidades que tengo arriba. Por eso a veces se los hice en tantos pasos, para que puedan ver cómo afectan las distintas funciones matemáticas tanto a las unidades como a los números, porque uno de los errores más comunes es no simplificar, o sea, no aplicarles los cálculos matemáticos a las unidades, y después cuando simplifican no pueden simplificar, o sea, les queda, o directamente dejan el número. ¿Sí? Es una manera también de que vean si lo que están haciendo está bien o está mal. Porque si a vos te hubiese quedado, por ejemplo, Coulomb al cuadrado, ahí te tendrías que dar cuenta que está mal, porque una carga no te puede dar con una unidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Ahí entendí. Gracias. ¿Quién más? Alicia, Yo ¿cómo? tengo una duda, profe. Decime, Cami. En el punto 4, cuando usted dice utilizando la ley, De bueno, Coulomb. calcular la fuerza, sí. Sí.
Si yo utilizaba ven de la constante 9 por 10 a la 9, utilizaba la otra expresión, 1 de 4 por la permitividad del vacío, que es 8.85 por 10 menos 12. ¿Me tendría que dar lo mismo? Sí, debería. Ah, Pero te porque estás yo metiendo, lo había... en usar una ecuación con más números y... Claro, porque yo lo había hecho así al principio, y cuando usted subió la resolución que lo vi, utilizó la otra La ecuación fórmula. sencilla. Claro, la cosa más sencilla. Claro, Y porque no me dio igual. actividad. Pero debería dar lo mismo, o sea, no usamos esa para evitar usar más constantes, directamente se usa la constante, que es para todos iguales, y no hay que estar buscando dependiendo de qué magnitud de carga tenemos para poder reemplazarla. Claro, yo puse así porque como decía, utilizando la ley, la teoría decía que la ley quedaría expresada de esa forma, por eso lo utilicé. O sea que por más que diga utilizando la ley, utilizamos la Sí, constante 9 por 10 a la 9. en realidad son las dos fórmulas, son lo mismo. Claro. Lo que hace una simplifica. Solamente que... ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, yo siempre les pongo, por ejemplo, ahora van a ver en campo eléctrico, cuando lo lean, que yo les puse el tema de cómo dibujar las líneas de campo. Nosotros no vamos a hacer dibujos de líneas de campo, o sea, no vamos a trabajar con, digamos, con la representación de las líneas de campo por una cuestión de que no es necesario para lo que nosotros estamos trabajando. Pero no por eso, o sea, no tengo que dejar de explicárselos y contárselos, porque es parte de lo que hace al tema. O sea, si no, a ustedes les quedarían un montón de temas dados por la mitad. Yo lo que hago es siempre poner completo todo lo que tiene que ver con el tema, aunque sea de manera teórica, pero no necesariamente eso lo vamos a desarrollar de manera práctica. Nosotros, por ejemplo, no vamos a trabajar con hacer dibujos de líneas de campo. Porque, a ver, a lo que nosotros estamos trabajando con física, no nos hace, o sea, no nos termina aportando nada aprender a dibujar líneas de campo. Ustedes como técnicos de origen no van a dibujar líneas de campo. Sí van a mirar cómo actúa, o sea, o qué puede pasar con una carga puntual y cómo actúa esa carga puntual con respecto a una fuerza. Pero no se van a poner a dibujar líneas de campo. Es distinto si ustedes estuviesen trabajando en un laboratorio de física, donde tienen que ver puntualmente, bueno, para qué lado se desplaza el campo y para qué lado no. Son dos, o sea, son formas distintas de abordar la física dependiendo de para qué se está dando. Nosotros tenemos que saber, o sea, cuando las cargas están quietas, bueno, ¿qué es todo lo que generan? Generan fuerzas eléctricas, generan un campo eléctrico y tienen un potencial eléctrico. Eso es lo que nos importa a nosotros saber con respecto a electrostática. Si tuviésemos que, digamos, trabajar en profundidad todo lo que es electrostática, si ustedes agarran un libro de física, hay un montón de cosas. Están las ecuaciones de Faraday, o sea, es larguísimo el tema. Y tienen cálculos como para tirar para arriba. Pero no es a lo que apunta la parte, digamos, eléctrica en esta física. Esta física está dirigida a entender de qué se habla cuando se habla de cargas eléctricas, de qué se habla cuando se habla de electricidad, y cómo influye eso en los riesgos que pueden tener al momento de estar analizando una instalación, al momento de ver no me sale, un protocolo de seguridad, o sea, nosotros lo estamos viendo en ese sentido, no en el sentido de física teórica, ¿sí? Es re interesante, o sea, pero no nos daría el año para verlo. Tendríamos que tener 4 horas de física por semana. Ya se mueren. 4 horas de física, 4 horas de química. ¿No? Bueno, está bien. Mauro se ríe como diciendo, no, por favor, tanto no. Bueno, ¿alguna otra duda? Nada, silencio. Nahuel se ríe. Nahuel, deja de reírte. Ayer cocinó tu primo en mi casa. ¿Qué hizo ese? Papa fritas. El primo de él es uno de los mejores amigos de mi hijo.
Creo que es lo único que sabe hacer. Sea malo, hace asado también, no seas malo. Te lo conozco. Hola, de- profe, ¿me escucha? Yo nunca comí asado de él. Yo sí. Desde los 5 años que los conozco, mira. Ahora le escribe al primo y se ríe. No, es terrible. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Duda? ¿Acuerdos? Natalia. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Ah, hola, ahora sí. No, viste que usted tiene que dice pasar de centímetro a metro, ¿no? Siempre hay que Sí. pasar en una parte de la 6. Sí. Sí. Y estaba diciendo también eso de la 9.10, algo así, por 10. Sí, la constante. Sí, sí. Entonces está bien, ¿no? Siempre tiene que ser ese número. Esa sí, la constante sí, siempre es 9 por 10 a la 9, newton por metro Sí. cuadrado sobre culón al cuadrado. Bueno, en la parte de la 6 dice 48 newton sobre 3,6, es como que lo estaba pasando al cuadrado, ¿no? El 6,606, algo así. No me acuerdo el número ahora. ¿En qué Pero ejercicio? siempre hay que Esperá. pasar al cuadrado. En la 6, aparte de la 6. Ah, sí, cuando yo tenía el cuadrado y lo que hice fue pasarlo como raíz Sí. cuadrada. Claro, sí, sí, sí. Viste que dice 48 newton, 3,6 a la 10 menos 3, algo así. Sí. Esa parte no, me quedaba ahí la duda. ¿Cómo pongo a la 10 menos 3? ¿Es como simplificar todo el número? No, lo que haces es aplicarle a toda la fórmula. Sí, Vos ahí lo que haces es 48 newton por sí, 3,6 por 10 a la menos 3. sí, ¿Sí? a la menos 3. Ese no entiendo, la 10 menos 3, esa parte no la entiendo. Pones exponencial negativo Sí, 3. O sea, porque el sí, número es sí, sí. ese. Claro, sí, Después de que pero sacás ese sí, número, que es el que te da sí, 0,17, lo dividís sí, por 9 sí, por sí, 10 a sí, la 9. sí, sí, esa sí la entendí, esa parte. Porque esa es la fórmula, vendría a ser el 9, Claro, esa es sí, la constante, ese número siempre es el mismo. claro, Lo otro es el, es, sí, sí. es lo que te da cuando vos haces 0,06 que lo elevás al cuadrado. Claro, ahí sí, ahí lo lavé al cuadrado, me dio 3,6, ¿no? Por 10 a Acá la menos menos 3. 3, algo así. Sí. Eso lo Ese 10 multiplicás por menos 3 no 48. entendía. Claro, sí, 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 ahí sí, ahí lo llevan. Sí, igual yo ya le envié todo, me parece, Bien. un trabajo. Sí, yo hoy que ya tengo Bueno, internet eso no voy me a quería. poder revisar todas las aulas más Sí, tranquilas. Ayer con los datos del teléfono tenía ganas de prender fuego el teléfono, la computadora. Le sí, daba sí, internet, pasa, pasa. le daba internet a la computadora con el teléfono. Entonces de repente Que se me te iba el cambie mucho de 4G datos, y te me come quedaba mucho así, de datos. y aparte iba mirando a ver cuántos datos me quedaban para corregir todas Claro, las cosas visuales, cada trabajo que abría y veía que cositas así. sí, claro. Sí, sí, es complicado, sí. Hoy cuando vi el Sí, wifi así que andaba, dije, sí, nunca fui tan feliz de tener internet. ¿Y qué empresa tiene usted? Fivertel. Pero Ah, teóricamente había sí, un me... problema en la zona, o sea, porque ah, vinieron las camionetas de Fivertel y revisaron todas las cajas, ah, porque todo el mundo ah. estaba igual, estaban todos que se les desconectaban. Así que tenían mis Yo vecinos tengo que estaban como locos porque no los podían Net, conectar a Zoom, un caos. Net Alien, ese de La Plata. Y es buenísimo. Por suerte hasta ahora Mira, una bueno, por una acá sola vez no me pasa, tuve un problema. donde estoy yo pasa Telecentro también, que dicen que es Ah, bueno. sí, Pasa de que como bueno. yo ya Sí. tengo, o sea, estoy con Ah, Fivertel Cablevisión. hace varios años, Cablevisión. y nunca tuve Sí, problemas, ahora empezó, pero claro. bueno, también es que está conectado todo el mundo, Y lo que pasa es que hoy en día todo el mundo usa Zoom y usa esto. ¿sí? Bueno, con Si los yo tengo celulares pasa lo los mismo, chicos empresas también de acá celulares hacen. con los datos pasa lo mismo, de repente se corta y no tenés Sí, conexión, sí, 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 es complicado. pero Así que bueno, bueno, profe. Hasta ahora entendí entonces. Esa bien. era mi duda. ¿Alguna otra Sí. consulta? Les pregunto porque les queda un minuto para ver si nos volvemos a conectar o no nos volvemos a conectar. Se quedaron todos pensando. Tienen que pensar rápido. Agustín se ríe. Por Agustín, ahí si le entrego, profe, sí, si le entrego tarde porque estoy estudiando de física 1 que tengo que rendir final. no pasa Y nada. porque viene en mesa de mayo ahora, así que tengo que rendir ahora, así que me voy a entregar un poco tarde los trabajos. No pasa nada, tranquilos. Ustedes Así me que van le voy a avisando y avisar. listo.
Sí, sí, porque ahora en el 31, justo ese mismo día, tengo 2 exámenes, tengo práctica y física. Bien, Así que tranqui, ese día, estos 15 días que me quedan, tengo que estudiar. tranqui, tranqui. Bueno, Bueno, dale.